La decisión de los aliados de asesinar a Reinhard Heydrich, y no a Hitler, Himmler o Goebbels, costó más de 5.000 vidas inocentes. Esta es la única vez que los aliados asesinaron exitosamente a un oficial nazi de alto rango. Y la historia de por qué lo hicieron, cómo lo lograron y qué sucedió después es más oscura de lo que se imagina. Para entender por qué Heydrich fue el objetivo, hay que saber quién era. Reinhard Heydrich no era simplemente otro nazi. Era posiblemente el tercer hombre más poderoso del Tercer Reich, después de Hitler y Himmler. Era jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, lo que significaba que controlaba la Gestapo, el servicio de inteligencia de las SS y todo el aparato de seguridad nazi. Pero su verdadera infamia radicaba en ser el arquitecto principal de la solución final. El 20 de enero de 1942, solo 4 meses antes de su muerte, Heydrich presidió la conferencia de Wannsee. Esa reunión de 90 minutos en una villa a las afueras de Berlín coordinó el asesinato sistemático de 11 millones de judíos europeos. Los asistentes discutieron logística, horarios de transporte y métodos de exterminio. Ni una sola persona objetó. Después de la reunión, Heydrich se sentó junto a la chimenea con sus subordinados, fumando puros y bebiendo brandy. Según testimonios posteriores, era raro ver al normalmente austero Heydrich disfrutando. Pero tenía razón para celebrar. Acababa de asegurar el control sobre el mayor genocidio de la historia. Los checos lo llamaban el carnicero de Praga. Incluso otros nazis pensaban que era frío. Himmler una vez lo llamó el hombre con el corazón de hierro. En septiembre de 1941, Hitler nombró a Heydrich protector interino del Reich de Bohemia y Moravia, lo que hoy conocemos como la República Checa. En 3 días había ejecutado a 92 personas. En meses había arrestado entre 4.000 y 5.000 patriotas checos, ejecutando entre 400 y 500 de ellos. Era eficiente, brutal, y estaba convirtiendo a Checoslovaquia en un territorio nazi modelo. ¿Por qué los aliados eligieron asesinar a Heydrich en lugar de alguien más alto en la jerarquía? La respuesta se reduce a política y desesperación. A finales de 1941, Checoslovaquia tenía un problema. El país estaba bajo ocupación alemana, pero a diferencia de Polonia, Yugoslavia o Grecia, prácticamente no había resistencia checa visible. El territorio estaba tranquilo. Los checos producían materiales de guerra para Alemania y la producción había aumentado bajo el gobierno de Heydrich. Eduard Beneš, el presidente checo en el exilio en Londres, veía cómo la reputación de su país se desmoronaba. En las reuniones aliadas, Checoslovaquia ocupaba el último lugar en términos de esfuerzos de resistencia. Temía que si los checos no luchaban, los aliados pudieran ignorar los intereses checos al negociar el acuerdo de posguerra. Beneš necesitaba algo dramático que demostrara que los checos estaban del lado aliado, algo que generara atención y simpatía internacional. Decidió asesinar a un nazi de alto rango, no en Alemania donde sería casi imposible, sino en Praga, en el corazón del territorio ocupado. El Ejecutivo de Operaciones Especiales británico, el SOE, acordó ayudar. Vieron múltiples beneficios. Demostraría que incluso los nazis de alto rango no estaban a salvo. Podría interrumpir las operaciones de seguridad nazis y podría inspirar movimientos de resistencia en toda Europa ocupada. La pregunta era, ¿quién debería ser el objetivo? Consideraron a Karl Hermann Frank, el adjunto de Heydrich, pero Heydrich era el premio mayor. Era uno de los nazis más poderosos, acababa de presidir la conferencia de Wannsee, era el gobernante interino de los territorios checos, y críticamente, era arrogante. Hitler había dado a Heydrich 3 órdenes directas para su seguridad: usar un vehículo blindado, viajar con escolta armada y variar su ruta diariamente. Heydrich ignoró las 3. Conducía por Praga en un Mercedes descapotable sin guardaespaldas. Tomaba la misma ruta cada mañana. Se creía intocable, más allá del alcance de la resistencia. Esa arrogancia lo mataría. En octubre de 1941, el jefe de inteligencia checo František Moravec seleccionó a 2 soldados de los 2.000 checos en el exilio en Gran Bretaña: Josef Gabčík, un eslovaco, y Jan Kubiš, un checo. El SOE británico los entrenó en Escocia durante meses en armas, explosivos y técnicas de supervivencia. La misión fue nombrada Operación Anthropoid, griego para con forma humana.
El 28 de diciembre de 1941 se lanzaron en paracaídas a Checoslovaquia con otros 2 equipos. Para la primavera de 1942, la misión estaba en problemas. Otros equipos paracaidistas habían sido capturados o asesinados. La seguridad se estaba endureciendo. La resistencia envió mensajes desesperados a Londres para cancelar la misión, pero Londres no canceló. De hecho, la orden fue confirmada: matar a Heydrich. Entonces, recibieron noticias de que Heydrich podría estar dejando Praga para un nuevo puesto en Francia. Tenían que actuar inmediatamente. Exploraron su ruta. Cada mañana a las 10:30, el Mercedes verde de Heydrich disminuía la velocidad para una curva cerrada en el suburbio de Libeň, cerca del Hospital Bulovka. Ahí atacarían. El 27 de mayo de 1942, Gabčík y Kubiš se posicionaron en la parada del tranvía. Un tercer operativo, Josef Balčík, estaba más arriba en la calle con un espejo para señalar cuando se acercara el auto de Heydrich. El Mercedes verde oscuro se acercó, reduciendo la velocidad para la curva pronunciada. Gabčík dio un paso adelante, levantó su subfusil Sten desde debajo de su impermeable y apretó el gatillo. No pasó nada. El arma se atascó. Por un momento, el tiempo se congeló. Pero en lugar de ordenar a su conductor que se alejara, Heydrich cometió un error fatal. Ordenó que el auto se detuviera. Iba a contraatacar. Cuando el Mercedes se detuvo, Heydrich se puso de pie y sacó su pistola. Fue entonces cuando Kubiš actuó. Lanzó una granada antitanque modificada. La explosión fue masiva, pero aquí está el giro. La granada ni siquiera golpeó directamente a Heydrich. Detonó contra la rueda trasera del Mercedes. Lo que mató a uno de los nazis más poderosos de la historia no fue la bomba en sí. Fue el pelo de caballo de la tapicería del auto, fragmentos de metal del vehículo, tierra y escombros, todo incrustado profundamente en su cuerpo, alojándose en su bazo. Heydrich, en realidad, se levantó. Persiguió a Gabčík a pie, disparando su pistola antes de colapsar. Ambos asesinos escaparon al caos de las calles de Praga, y ambos creían que habían fallado completamente. No tenían idea de que los fragmentos sucios del auto lo estaban matando lentamente desde dentro. Heydrich fue llevado de urgencia al Hospital Bulovka. Las heridas no parecían inmediatamente fatales. Costilla rota, diafragma roto, fragmentos en su bazo. Los médicos eran cautelosamente optimistas, pero 8 días después, el 4 de junio de 1942, se produjo sepsis, envenenamiento de la sangre por los escombros incrustados. Murió en agonía, asesinado no por explosivos aliados, sino por pelo de caballo infectado de su propio auto de lujo. Hitler estaba furioso, no solo por el asesinato, sino por la imprudencia de Heydrich. Privadamente dijo que conducir en un vehículo abierto sin blindaje era una estupidez condenable. Pero públicamente le dio a Heydrich un elaborado funeral de Estado y luego ordenó venganza. La orden inicial de Hitler era ejecutar a 10.000 checos seleccionados al azar. Después de consultar con sus asesores, modificó el plan para represalias dirigidas. Los nazis torturaron a miembros de la resistencia. El 13 de junio, un paracaidista checo llamado Karel Čurda, aterrorizado por su familia, traicionó la ubicación de los asesinos. Gabčík, Kubiš y otros 5 luchadores de la resistencia se habían refugiado en la iglesia de Santos Cirilo y Metodio en Praga. El 18 de junio, 800 SS y Gestapo rodearon la iglesia. La batalla duró horas. Los asesinos se retiraron a la cripta debajo de la iglesia. Los alemanes intentaron expulsarlos con disparos, gas lacrimógeno e inundando la cripta con agua de la Brigada de Bomberos de Praga. Finalmente usaron explosivos para abrirse paso. Los 7 paracaidistas infligieron bajas importantes. A pesar de estar superados en número más de 100-1, mataron a 14 hombres de las SS e hirieron a 21 más. Pero finalmente, rodeados y sin municiones, tomaron su decisión. En lugar de rendirse, los 7 hombres se suicidaron. Algunos murieron por heridas sufridas en el tiroteo. Otros, incluido Gabčík, tomaron cianuro en la cripta inundada. Pero el traidor, Karel Čurda, no solo cobró su recompensa de 1.000.000 de marcos del Reich. Los nazis le dieron algo más, una nueva identidad. Lo renombraron Karl Gerhardt, le dieron nacionalidad alemana, lo casaron con una mujer alemana y lo
Usaron como lo que llamaron una trampa ambulante. Churda se haría pasar por un agente británico, ganaría la confianza de los miembros de la resistencia, los identificaría y luego observaría cómo la Gestapo los arrestaba. Personalmente condujo a la captura y ejecución de cientos de checos más antes del final de la guerra. En su juicio por traición de 1947, cuando se le preguntó cómo pudo traicionar a sus amigos, Churda no mostró remordimiento. Supuestamente dijo: «Creo que habrías hecho lo mismo por 1.000.000 de marcos». Fue ahorcado el 29 de abril de 1947, pero eso fue solo el comienzo. Los nazis necesitaban a alguien a quien culpar. Torturaron a miembros de la resistencia, buscaron conexiones y encontraron una basada en una mentira completa. Un hombre llamado Václav Rija había estado teniendo una aventura. Cuando la terminó, le escribió a su amante una dramática carta de ruptura, afirmando que había estado involucrado en el asesinato de Heydrich. No lo había estado, solo intentaba hacerse sonar importante, peligroso, misterioso. Un dueño de fábrica interceptó la carta y la reportó a la Gestapo. Basándose en esta afirmación falsa en una carta de ruptura, los nazis eligieron el pueblo de Lidice para su aniquilación total. El 10 de junio de 1942, las fuerzas alemanas rodearon Lidice, un pequeño pueblo de unas 500 personas a 12 millas de Praga. Dispararon a todos los hombres mayores de 14 años, 173 hombres y niños. Deportaron a las mujeres al campo de concentración de Ravensbrück, donde la mayoría murió. Examinaron a los niños. Algunos con rasgos arios fueron seleccionados para germanización, adoptados por familias alemanas. 81 niños fueron asesinados en furgonetas de gas en el campo de exterminio de Chełmno. Luego quemaron Lidice hasta los cimientos, nivelaron las ruinas con explosivos e intentaron borrar el pueblo del mapa. Un destino similar le ocurrió al pueblo de Lechaki el 24 de junio. Los 33 adultos fueron fusilados y los niños enviados a campos de concentración. El obispo Gorazd, líder de la Iglesia Ortodoxa que había refugiado a los asesinos, se entregó para salvar a otros miembros de la Iglesia. Escribió a las autoridades nazis: «Yo, y solo yo, soy responsable». Fue ejecutado junto con sus sacerdotes. Ninguno traicionó a la resistencia bajo tortura. Marie Moravkova, madre de un miembro de la resistencia, tomó cianuro en lugar de enfrentar el interrogatorio de la Gestapo. Toda su familia fue ejecutada. En las represalias inmediatas, más de 1.300 checos fueron ejecutados, pero miles más fueron arrestados y deportados a campos de concentración como Mauthausen, donde pocos sobrevivieron. Cuando se cuentan las muertes a largo plazo de estas deportaciones, el número total de muertos por las represalias de Heydrich, la segunda heydrichiada como se conoció, alcanzó un estimado de 5.000 o más. 5.000 personas muertas para vengar a un nazi. Entonces, ¿valió la pena la operación Anthropoid? Esta pregunta atormentó a los líderes checos entonces y los historiadores todavía la debaten hoy. El impacto militar inmediato fue mínimo. Heinrich Himmler asumió personalmente los deberes de Heydrich hasta que Kurt Daluege fue nombrado reemplazo permanente. Pero aquí está la ironía más oscura. La solución final en realidad se aceleró después de la muerte de Heydrich. Los campos de exterminio de Treblinka, Sobibor y Belzec fueron construidos y se volvieron operativos meses después de su asesinato. Las 3 instalaciones fueron nombradas colectivamente Operación Reinhard, en honor a Heydrich. Su muerte no detuvo el Holocausto. Se convirtió en un memorial a él, genocidio en su nombre. La resistencia checa fue diezmada. La mayoría de las redes fueron destruidas en las represalias y el movimiento clandestino nunca se recuperó completamente. Pero políticamente, el asesinato logró exactamente lo que Benes esperaba. La destrucción de Lidis creó indignación mundial. Pueblos en todo el mundo se renombraron en solidaridad. Lidice, Illinois, Lidice, México, calles en el Reino Unido, América del Sur, en todas partes. La historia apareció en los titulares internacionales. De repente, todos sabían que los checos estaban resistiendo. Gran Bretaña repudió formalmente el Acuerdo de Múnich el 5 de agosto de 1942, el acuerdo que había dado territorio checo a Alemania. El reclamo de Checoslovaquia a la restauración de sus fronteras de preguerra se fortaleció. Después de la guerra,
el país sería reconstituido. La muerte de Heydrich también demostró algo importante. Los nazis de alto rango no eran intocables. Los británicos en realidad elaboraron planes similares para Hitler en 1944, la Operación Foxley, aunque nunca se implementó. Pero aquí está lo que hace que la operación sea verdaderamente controvertida. Los aliados y el gobierno checo en el exilio sabían que habría represalias masivas, sabían que personas inocentes morirían, y procedieron de todos modos. ¿Fue ese un sacrificio justificado? Los patriotas checos que murieron en las represalias aparentemente pensaron que sí. Incluso bajo tortura, se negaron a traicionar a sus compatriotas. El obispo Gorazd y sus sacerdotes fueron a la muerte en silencio. La pregunta más amplia es más difícil. ¿Es ético matar a una persona malvada si sabes que resultará en la muerte de miles de inocentes? La respuesta probablemente depende de si estás tomando la decisión en Londres o parado en Lidice el 10 de junio de 1942. Reinhard Heydrich fue uno de los hombres más peligrosos de la Alemania nazi, el arquitecto de la solución final, el hombre que incluso otros nazis llamaban frío y brutal. Su asesinato fue la única operación aliada exitosa para matar a un nazi de alto rango durante la Segunda Guerra Mundial. Requirió un valor extraordinario de hombres como Gabčík y Kubiš, que se lanzaron en paracaídas detrás de las líneas enemigas, sabiendo que probablemente nunca regresarían. Pero tuvo un costo difícil de comprender. Más de 5.000 civiles checos pagaron con sus vidas. Pueblos enteros fueron borrados, familias destruidas. El legado de la Operación Anthropoid es complicado. Es una historia de valentía extraordinaria y crueldad indecible, de elecciones difíciles y cálculos morales imposibles. Al final, Heydrich murió no en batalla, no a manos de su propio régimen, sino porque fue lo suficientemente arrogante como para conducir por territorio ocupado en un auto abierto sin guardias, y porque dos hombres valientes estuvieron dispuestos a sacrificar todo para contraatacar contra la tiranía.